El tema para esta noche es la gran tribulación. ¿Ok? Una de las señales de los tiempos del fin es la gran tribulación. Ahora, la primera pregunta que hay que contestar es la palabra tribulación. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra tribulación? No sé si vamos a ver aquí adelante y a la siguiente imagen, por favor. Si pueden ver esta mujer caminando en un espacio muy reducido. ¿Ya? ¿Se imaginan esa mujer cómo se siente con los muros apretándola? Ahora, ¿cómo sería si una persona un poco subido de peso trata de pasar por ahí? ¿Ya? De repente ya físicamente le empieza a apretar, ¿no es cierto? Y ni modo si trata de pasar un carro por ahí, algo así. Así que el concepto de la palabra tribulación es estar apretado, ¿ok? Es el concepto, apretado o aplastado. Algo que te aprieta físicamente y te hace doler tu cuerpo, pero luego también el concepto de algo mentalmente te presiona, ¿ok? Te presiona, te aplasta mentalmente y te genera toda clase de sufrimiento. Ahora, en la Biblia, esta palabra tribulación se usa en diversos contextos, hasta del matrimonio, ya interesante, hasta el matrimonio. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo habla de tiempos de sufrimiento que él quisiera evitar para los creyentes. Dice, ser soltero es mejor porque no tendrías tanta tribulación, ¿ya? No tanto por la esposa o el esposo, sino porque a veces atacaban a la familia cristiana a través de los hijos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo seguramente en la tarea pastoral había visto muchas personas casadas sufriendo la presión de la sociedad, y Pablo dijo, la verdad es que es mejor quédate soltero, ¿ya? Para que no tengas tanta tribulación, ¿ok? Pero pasemos al concepto de la tribulación en la vida cristiana. Vamos a mirar en nuestras Biblias ahora algunos pasajes. Vamos a empezar mirando Mateo, el capítulo 13 y el versículo 21. ¿Ok? Conocen bien la historia, la parábola del sembrador. Y en Mateo 13, el versículo 21, el Señor habla de una clase de tierra en la cual la planta crece, la semilla brota, germina, la planta empieza a crecer, pero luego viene tiempos de aflicción y persecución. Ok, creo que la Reina Valera, versículo 21, tiene la palabra aflicción. Esa es la palabra para tribulación. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo es que en la vida cristiana normal habrá tribulación, ¿ok? El creyente no podrá evitar de vez en cuando algún tiempo de tribulación, ¿ok? Porque es natural, esto va a venir. En un mundo marcado por el pecado, Satanás se encargará de causar dolor y sufrimiento a los hijos de Dios. Y eso será una prueba. Y lamentablemente el Señor dice, algunas personas en la iglesia están tranquilos en la iglesia cuando todo marcha bien. Pero cuando viene esta presión, cuando viene tribulación, en alguna manera, entonces esa plantita se muere y no lleva fruto espiritual. ¿Ok? Así que hay sufrimiento y tribulación que es normal, entre comillas, en la vida cristiana. O si miramos Juan 16 y el versículo 33, ¿se acuerdan esas palabras muy conocidas del Señor Jesús? Antes de ir a la cruz del Calvario, despidiéndose de los apóstoles. Juan 16, versículo 33, que dijo, en este mundo, ¿pueden terminar esa frase? En este mundo tendrán aflicción, tribulación, ahí la palabra en griego. En este mundo tendrán tribulación. Es una promesa, ¿ok? Es una promesa. El Señor promete. Indica que esta es una realidad para todo creyente. Mientras vivamos en este mundo, vamos a sufrir
tribulación. El mundo rechazó al Señor Jesús y el mundo rechazará a los seguidores del Señor Jesús. Así que esto es algo normal en la vida cristiana, ¿ok? Así que hay cierta tribulación que es normal. Pero luego viene también una tribulación excepcional. Algo que quizá no pasa a todo creyente. Solo viene en momentos excepcionales. Podemos mirar, por ejemplo, en Hechos 11, versículo 19. Hechos 11, el versículo 19. Aquí habla de los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿ya? La palabra ahí también en griego es tribulación, a causa de la tribulación que hubo por motivo de Esteban. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo con otros, o Saulo de Tarso, antes de su conversión, apedrearon a este diácono Esteban? Y ahí se desató un tiempo de persecución a mano de Saulo de Tarso, ¿ok? Eso fue algo excepcional. En los capítulos antes había tranquilidad en la iglesia. Hubo un tiempo de persecución y luego, cuando Saulo de Tarso se convierte, acaba la persecución, ¿ok? Así que fue algo excepcional que duró un poco de tiempo. Así que ahí tenemos el concepto de tribulación en la vida cristiana. Pero esta noche el tema es la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? El Señor Jesús en Mateo 24, el pasaje que Ángel leyó, nos advierte que vendrá un momento en el planeta Tierra en la cual habrá una gran tribulación. ¿Ok? Miremos en versículo 9 para empezar. Mateo capítulo 24, antes del pasaje que Ángel leyó, el Señor ya alude a esto en Mateo 24, versículo 9. Dice, porque se levantarán, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que una señal de los últimos tiempos es este tiempo de gran tribulación. Y esa frase, gran tribulación, está en el versículo 21, ¿ok? Mateo 24, el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ok? Así que el Señor claramente habla de gran tribulación. Y ahí está la frase en Mateo 24, versículo 21. Ahora, antes de avanzar más esta noche, permítame aclarar un punto que creo que es importante. En los temas que estamos tocando con mi persona estos domingos, estamos tocando temas que a veces creyentes tienen diferentes interpretaciones, ¿ok? Y en este asunto de la gran tribulación hay también diferentes interpretaciones. Hay personas, por ejemplo, que afirman que la iglesia no verá la gran tribulación porque el rapto va a venir primero. Ya, me imagino muchos habrán escuchado eso, que antes de la gran tribulación vendrá el rapto, la iglesia será arrebatada y la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Ok? Esa es una forma de interpretar los pasajes bíblicos. Yo personalmente no estoy convencido que eso sea cierto. Me parece que la Biblia indica que los creyentes, habrán creyentes que van a sufrir la gran tribulación. ¿Ok? Porque si la iglesia fuese arrebatada, entonces no quedarían creyentes en la tierra. La pregunta sería, ¿quién entonces va a sufrir? Y tener que ser creyentes. Y si son creyentes, son parte de la iglesia. Así que podemos empezar a debatir sobre términos, etcétera. Pero me parece que personalmente
yo creo que la iglesia sí va a ver tiempos de gran tribulación, ¿ok? Pero eso es un asunto que podemos intercambiar opiniones. Yo voy a presentar mi entendimiento de este tema para ustedes y ustedes lo pueden evaluar. Vamos a empezar viendo las causas de la gran tribulación, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de la gran tribulación? Si miramos el versículo 9, Mateo 24, versículo 9, ¿pueden mirar ahí ustedes? A ver si alguien puede contestar. ¿Cuál es la causa de la tribulación en Mateo 24, el versículo 9? Ya, ok, testificar de Cristo, pero ¿qué palabras hay ahí que indican la causa? Aparte de la causa de mi nombre, hay una actitud ahí. Muy bien, la palabra aborrecido, ¿qué significa eso? Odio, ¿ok? Así que el Señor aquí está diciendo, ustedes serán odiados por todas las gentes del mundo. Yo les pregunto, ¿estamos acercándonos a algo así hoy en día? Por muchos años, la iglesia evangélica era admirada, respetada, nadie hablaba mal o pocas personas hablaban mal de un cristiano evangélico. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hay diferentes corrientes en el mundo que empiezan a odiar al creyente evangélico. Ya, ustedes sabrán, movimientos sociales, por ejemplo, el bloque LGTBQ, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es su actitud hacia creyentes evangélicos? Tremendo odio, ¿no es cierto? Las feministas radicales, su actitud hacia creyentes evangélicos, odio. ¿Ok? Y esto es algo que está empezando a darse en todo el mundo. Ahora, con eso no quiero decir que la iglesia nunca merece algún cuestionamiento por posturas no bíblicas. Y es aquí donde la iglesia evangélica tendrá que evaluar muy bien lo que estamos enseñando para asegurar que no estamos provocando una persecución indebida. Pero me parece que mirando lo que está pasando hoy en día, la tendencia del mundo es una tendencia secular, humanista, antibíblica, y por lo tanto en los siguientes años van a encontrar cada vez más hostilidad de parte del mundo hacia creyentes evangélicos, es decir, hacia creyentes que toman la Biblia como palabra de Dios e interpretamos la Biblia en forma bastante literal, no todo literal, pero lo tomamos como palabra de Dios para nosotros. No es simplemente un libro antiguo que podemos rechazar 95% y quedamos solo con que Dios es amor. No, esa actitud hacia la Biblia está siendo cada vez más popular porque la gente no quiere ser odiada. Y lo que van a encontrar, hermanos, es que en iglesias que se llaman cristianas y personas que se llaman cristianos van a empezar a cambiar la doctrina bíblica para evitar que el mundo nos odie, para encajar mejor con el mundo. Y para creyentes verdaderos habrá que ver por dónde vamos. ¿Aceptamos esa tendencia o insistimos en enseñar la palabra de Dios, aunque el mundo nos odie cada vez más? Bueno, el Señor Jesús aquí indica, ¿no es cierto? Serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Así que ahí tenemos una causa de la tribulación. Veamos versículo 10, Mateo 24, versículo 10, una segunda causa de la tribulación. ¿Qué sería? Mirando versículo 10. ¿Qué más va a causar sufrimiento a verdaderos creyentes? ¿Qué indica el versículo 10?
¿Pueden ver? Ya, fricciones o algo más que dice el versículo 10. Ya, unos a otros, ahí está hablando de gente en las iglesias. ¿Ok? Primero, versículo 9, el odio del mundo. Frente al odio del mundo, en las iglesias va a empezar una suerte de guerra civil. Entre aquellos cristianos que querrán ser fieles al Señor y otros que se llaman cristianos, pero quieren acomodarse a por dónde va el mundo. Y lo que van a encontrar es que en la iglesia los verdaderos creyentes no solo enfrentarán el odio del mundo de afuera, sino la traición de gente en la misma iglesia. ¿Ya? Serán traicionados, serán entregados. Una guerra civil en la misma iglesia cristiana. Es lo que el Señor advierte en los últimos tiempos. Y hermanos, felizmente en el Perú, en la Iglesia Alianza Cristiana, ha sido bastante protegida de esto, hasta ahora, ¿ok? Hasta ahora. Pero en Europa ha sido ya por años esta tremenda lucha. Por ejemplo, en Inglaterra, hace muchos años ahora, hace como 60 años, en un seminario bautista, un profesor del seminario bautista enseñó que Cristo no resucitó literalmente de la tumba, que la resurrección era simplemente una suerte de metáfora, que no era algo real, ¿ok? Un profesor en un seminario bautista. Eso produjo una reacción de pastores evangélicos bautistas que dijeron, eso es herejía. Está atentando contra la doctrina evangélica bíblica. Así que los pastores evangélicos bautistas enviaron una carta a la Asociación Bautista pidiendo que la asociación sancione a ese profesor del seminario e insista que en el seminario se enseñe que Cristo literalmente resucitó de los muertos. Lamentablemente, la mayoría en esa asamblea bautista ya eran liberales. Así que la moción de los pastores evangélicos no procedió. Y al final muchos pastores evangélicos tuvieron que salir de la asociación bautista, incluyendo la iglesia que nos envió a la obra misionera aquí en Perú. Para el pastor le costó mucho. Perdió su fondo de pensiones, porque al salir de la asociación bautista, él perdió su fondo de pensiones, perdió la casa en la cual él vivía, hubo muchos problemas, un alto costo para él. ¿Se imagina lo difícil, no es cierto? Un hombre casado con hijos. ¿Qué hago? ¿Voy a ser fiel al Señor aunque pierda económicamente mucho? ¿O para no perder económicamente, simplemente guardo silencio y me acomodo a la teología liberal de la Iglesia Bautista? Bueno, él fue bastante radical, salió, sufrió, pero Dios le honró, pero hubo sufrimiento. Yo percibo que en Perú eso va a venir también. Cosas así van a empezar a ocurrir en Perú también. Una suerte de guerra civil dentro de las denominaciones, ¿ya? Dentro de las denominaciones, una suerte de guerra civil, porque ciertos pastores van a ir por el lado liberal. Otros pastores van a quedar por el lado evangélico. Y llegará un momento cuando los liberales serán mayoría. Y es lo que dice el Señor Jesús, se entregarán unos a otros, una guerra civil dentro de las mismas iglesias evangélicas, ¿ok? Así que eso el Señor indica que es lo que va a pasar en los últimos tiempos y parte del mundo ya lo estamos viendo hoy en día.
Pero la persecución o la gran tribulación va a venir mucho más por una tercera causa. Vamos a Daniel capítulo 7 y el versículo 25. ¿Qué leemos en Daniel 7, versículo 25? ¿Cuál es la causa aquí de la gran tribulación? A ver, mirando el versículo 25. ¿A qué se deberá o a quién se deberá este tiempo de tribulación? ¿Quién será? Muy bien, el anticristo, ¿no es cierto? El anticristo va a empezar a perseguir a los creyentes. Versículo 25, ¿qué dice? Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. ¿Qué es la palabra ahí? Nada placentero, ¿no es cierto? Un poco fuerte en la Reina Valera. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará. En otras versiones, la palabra es un poco más suave. Quizás la Reina Valera lo pone de forma muy brutal. Por ejemplo, la NBI, la Nueva Versión Internacional, o la NTV, traduce oprimirá. ¿Ya? Oprimir, un poco más suave que quebrantar, ¿no es cierto? La Biblia de las Américas traduce afligirá. El anticristo afligirá a los santos. Dios habla hoy, tiene el concepto de ir acabando con. Irá acabando con los verdaderos creyentes. Así que la Biblia indica que hay una tercera causa. Cuando el anticristo aparezca, va a causar mucho sufrimiento a personas por seguir el nombre de Cristo. Y si vamos a capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver aquí por qué el anticristo va a perseguir a los creyentes, que leemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 5 al 7. Versículo 5 dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya noten ese tiempo, 42 meses, lo vamos a estudiar más adelante. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en los cielos, en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunto, ¿quién le permitió? Dios, ¿no es cierto? Dios es soberano sobre el anticristo. Pero aquí dice, se le permitió divinamente por Dios al anticristo atacar a los santos y vencerlos. Y es ahí donde vendrá la gran tribulación. Hermanos, estos eventos no van a venir de golpe. Ya no hay que pensar que un día todo está tranquilo y el día siguiente algo radical pasa y viene de golpe la gran tribulación. No creo que va a ser así. Creo que va a ser algo mucho más paulatino. La presión irá incrementando poco a poco, en la medida que la sociedad se vuelve más y más anticristiana. Sociedad, hablo a nivel global, ¿ok? En la medida que a nivel global la sociedad se vuelva más y más anticristiana y los evangélicos sean tildados toda clase de apelativos, la aflicción, la tribulación irá incrementando poco a poco y llegará a su máxima expresión cuando venga el anticristo, el gobierno del anticristo. Así que aquí tenemos algunas causas de la gran tribulación. Ahora vamos a ver el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar esta gran tribulación? Bueno, en primer lugar, porque el anticristo va a querer establecer su reino. ¿Ok? Eso es lo que básicamente va a pasar. Y aquí, hermanos, tendré que decir algo que para algunos va a ser muy chocante.
les invito a reflexionar. En el libro de Apocalipsis, leemos que un día Satanás será soltado de la prisión, ¿no es cierto? Me imagino muchos han escuchado de ese concepto. Satanás un día será soltado de la prisión. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento Satanás fue atado? Y Satanás fue atado cuando el Mesías, Cristo, vino la primera vez. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya cuando él estaba por morir. En la cruz del Calvario el Señor venció a Satanás. En muchos sentidos, la primera venida de Cristo, y en particular su muerte y resurrección, resultó en que Satanás perdió mucho de su poder en la tierra. Mucho de su poder. Porque Cristo empezó a establecer su reino, ¿no es cierto? Él vino para establecer su reino. Ahora, ¿qué es Satanás? ¿Cuál es uno de los atributos más conocidos de Satanás? El mentiroso, el que engaña. ¿Ok? Satanás engaña, miente para atrapar a la raza humana. Cristo es la verdad. El Evangelio es la verdad. Hace 2000 años, la verdad del Evangelio se empezó a proclamar. Y esa proclamación se extendió por todo el mundo. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento la única nación que tenía el Evangelio, por decirlo así, era Israel? Un pequeño país. Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, una explosión del Evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás fue atado. Satanás fue vencido. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, así que vayan y prediquen el Evangelio. Y la iglesia ha tenido libertad para predicar el Evangelio. Hasta ahora. Hasta ahora. Yo estoy cada vez más convencido. Satanás ya ha sido soltado. Así lo voy a decir en forma blanco y negro, ¿ya? Yo estoy convencido, Satanás ha sido soltado. ¿Saben por qué lo digo? Porque hay una característica a nivel mundial hoy en día. A creer la mentira. Hoy en día, la mentira está avanzando increíblemente. Y Satanás está engañando a gente que, entre comillas, 100 años atrás jamás serían engañados, como pastores y líderes de iglesias. Hace 100 años a Satanás le hubiera costado mucho engañar a pastores y líderes espirituales. Dios protegía a la iglesia del engaño satánico. Hoy en día, Satanás está engañando a una enorme cantidad de personas que se llaman pastores y líderes evangélicos. Ya se está dando en el Perú. Ustedes habrán escuchado las sociedades bíblicas, ¿no es cierto? La Sociedad Bíblica del Perú. En Lima tienen sedes, venden Biblias, publican Biblias. Uno podría pensar, no hay nada más evangélico que la Sociedad Bíblica Peruana. Falso. Hoy en día, muchas sociedades bíblicas que antiguamente eran grandes evangélicos están perdiendo la fe evangélica, enseñando toda clase de falsedad, pasándose por ciencias bíblicas. El domingo pasado el pastor Marco tocó el tema de el libro de Isaías, ¿no es cierto? ¿Quién escribió Isaías? Algunos se habrán preguntado, pero pastor, ¿y por qué tocar ese tema? Se supone que todos sabemos que Isaías escribió su libro, no, porque ahí está al comienzo del libro.
Bueno, hasta hace poco todos los evangélicos aceptaban que Isaías había escrito ese libro, pero hoy en día yo he escuchado una conferencia de las sociedades bíblicas indicando que el libro de Isaías tiene 3 autores, 3 diferentes autores. ¿Y por qué? Porque los liberales no aceptan el concepto de profecía, ¿ya? No aceptan que Dios pudo haber dado de antemano el nombre, por ejemplo, de Ciro. Y como Isaías vivió unos 150 a 200 años antes de Ciro, la pregunta de estos liberales es, ¿cómo pudo Isaías saber el nombre de Ciro? No podía saberlo si no vivió durante el tiempo de Ciro. Así que hay que inventar un segundo Isaías que escribió la segunda parte de Isaías. Eso de las sociedades bíblicas, enseñando eso. Cada viernes en la noche, las sociedades bíblicas promueve conferencias de ciencias bíblicas y se encargan de sembrar falsas enseñanzas. Y cada viernes unos 250 pastores y líderes de América Latina están sintonizando estas conferencias, siendo totalmente engañados. Ya está pasando, hermanos. Ya está pasando. Y uno se pregunta, ¿y cómo es que pastores se lo creen todo, así de fácil? Satanás ha sido soltado. Está engañando a la gente. Y lo que van a encontrar, hermanos, me imagino que muchos ya lo están encontrando. Hoy en día, a la gente le cuesta creer la verdad. Y creen fácilmente la mentira. Los lunes yo doy conferencias para pastores y líderes sobre el cristianismo progresista. Y la semana pasada un pastor me hizo esta pregunta. Me dijo, pastor, explíqueme, ¿cómo es que yo trabajo duro y parejo en mi iglesia y predico la verdad y casi nadie se salva? Y estos falsos cristianos progresistas tienen miles y miles de seguidores en las iglesias evangélicas. Porque Satanás se hizo soltado. Y el engaño está avanzando, hermanos. Ustedes no se dan cuenta porque en Coby Corti somos protegidos por el énfasis en el ministerio pastoral. Y por lo general, en todas las iglesias Alianza hay esa tendencia también a cuidar la doctrina. Pero no es así en todas las iglesias. Y el engaño está avanzando. Y lo que viene después del engaño es la tribulación, la guerra civil en la iglesia. Creyentes peleando, ¿qué es la verdad? Como dijo el Señor Jesús. Así que lo que Satanás está queriendo hacer es revertir el reino de Cristo. Ahora Satanás sabe que va a perder al final. Ya Cristo va a ganar, no hay vueltas que dar. Pero Satanás se aprovecha de la libertad que Cristo le da. Suelta a Satanás. A ver, le dice Cristo a Satanás, haz lo peor que puedas con la raza humana. Te doy autoridad, engaña, miente, seduce hasta gente en la iglesia evangélica. Y al final Cristo va a ganar. Pero Satanás está siendo soltado. Y hermanos queridos, yo les digo lo siguiente. Tengan mucho cuidado lo que creen, lo que escuchan. No vaya a ser que entre nosotros también hay personas que fácilmente serán engañadas. Satanás es muy fuerte. No hay que pensar que no, yo sabré lidiar con Satanás. No, él es muy astuto. Él sabe cómo presentar la mentira como si fuese la verdad. Por eso engaña a tanta gente. Y es lo que Satanás está queriendo hacer, hermanos. Satanás está queriendo establecer su reino en la tierra. Y Cristo le está dando cierta cuerda, la cuerda floja se llama, ¿no es cierto? Cierta rienda libre en cumplimiento con su palabra. Y en esta lucha
entre Cristo y Satanás, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Ser testigos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dijo en Hechos capítulo 1? Ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros y ustedes serán testigos. Vamos a ver qué va a pasar con los testigos según Apocalipsis, el capítulo 11. Miren sus Biblias para leer el accionar de estos testigos que aparecen en Apocalipsis, el capítulo 11. Permítame leer del versículo 3 en adelante. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de cilicio. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? En Apocalipsis aparecen en forma simbólica, ¿no es cierto? Como Elías y como Moisés. Pero en realidad, detrás del simbolismo está la iglesia y las escrituras. ¿Ok? La iglesia y las escrituras son los 2 grandes testigos del Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Ya? Las escrituras, obviamente, el Señor Jesús dijo a los fariseos, vayan, lean las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿no es cierto? La Biblia es el testimonio. La iglesia también somos testigos. Y aquí dice en versículo 3, Dios hablando, daré a mis 2 testigos, la iglesia y las escrituras, que profeticen. Van a tener libertad para profetizar. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Vamos a ver eso más adelante, qué tiempo es. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Eso viene de Zacarías y habla del papel del Espíritu Santo en las escrituras, en la iglesia, que nos permite dar testimonio. ¿Ok? Eso viene del libro de Zacarías. Ahora, ¿qué pasa durante estos 1260 días? Versículo 5, ¿qué dice? Si alguno quiere dañarlos, a estos 2 testigos, ¿ok? Si alguien quiere dañar las escrituras o alguien quiere dañar la iglesia durante este tiempo, ¿qué va a pasar? Va a salir fuego de la boca de ellos y devorar a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, como Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, tipo Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces querrán. ¿Ok? Así que lo que está diciendo, usando figuras del Antiguo Testamento, es que el Señor tendrá 2 grandes testigos: las escrituras y la iglesia. Y Satanás tratará de apagar las escrituras y la iglesia, y no podrán, porque Dios dará a la iglesia y a las escrituras triunfo. Pero miren el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿ok? Cuando el tiempo que Dios ha determinado para que testifiquen, cuando llegue al fin, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, hará guerra contra ellos, contra las escrituras y contra la iglesia, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, simbólicamente, las escrituras y la iglesia, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y miren cómo el mundo reacciona cuando ya no hay escritura y no hay iglesia en la tierra. A lo menos no que puedan dar testimonio. ¿Qué dice versículo 10, versículo 9? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Es decir, las personas a quienes habían dado testimonio por 1260 días, ¿no es cierto? La gran comisión es vayan a todas las tribus, lenguas y naciones.
Cuando se complete eso y las escrituras y la iglesia estén apagadas, todas estos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y noten lo triste, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán. Se regocijarán. Ya no hay escritura. Ya no hay iglesia. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con la palabra de Dios. Espero que están captando lo que dice las escrituras, hermanos. Cuando la iglesia y la Biblia proclama la verdad al mundo no le gusta eso. Reaccionan. ¿Acaso no les pasa a ustedes cuando comparten el evangelio? Reaccionan, no les gusta. El mundo anhelaría que no haya escrituras. Al mundo le gustaría no tener iglesia. ¿Para qué? Para vivir exactamente como quieren, haciendo lo que quieren, sin que nadie les diga, eso no debes hacer. Y el día que Dios lo permita, el mundo va a ser fiesta. Se van a enviar regalos, porque ya no hay escritura, ya no hay iglesia. Y el mundo se entregará a vivir como quieren. Y estaremos ahí, los días de Noé, aquí en la tierra, Sodoma y Gomorra, aquí en la tierra. Un desenfreno total durante el reino del anticristo. Y la iglesia, por la gran tribulación, la iglesia casi totalmente extinguida. Así que es lo que Satanás quiere hacer, hermanos. Por eso viene esta gran tribulación. Satanás querrá silenciar la iglesia para que no se testifique más el evangelio. Repito, hermanos, esto no va a venir de golpe. Va a haber una presión cada vez más grande a no predicar, a suavizar la enseñanza, a no ser tan radicales, a no juzgar a nadie, a decir que Dios ama a todos. Y poco a poco la presión va a ir incrementando. Ahora, ¿cuál será la naturaleza de la tribulación? ¿Ok? Cuando hablamos de la gran tribulación, hermanos, no se asusten de la palabra gran, ¿ok? Yo escucho a veces cristianos pensar, uy, pastor, va a ser terrible, vamos a sufrir como nunca antes hemos sufrido. No, falso. La palabra gran, en la frase gran tribulación, no significa intensidad de sufrimiento, ¿ya? No significa intensidad de sufrimiento. Lo que significa es extensión de sufrimiento. Grande en extensión. ¿A qué me refiero? Bueno, miren sus mapas, el mapa que tienen ahí en la mesa. ¿Ya? No sé si ustedes han podido ubicar qué partes del mundo hoy en día hay persecución. Verán, por ejemplo, que en América Latina casi no hay persecución, ¿no es cierto? La persecución es más en China, el Medio Oriente, Rusia quizás, esos lugares. Pero hermanos, la Biblia indica que acercándonos al fin del mundo, la raza humana va a entrar en ese gran engaño de Satanás, hasta tal punto que en todo el planeta Tierra hay un anhelo que Satanás reine. ¿Ya? Un anhelo que Satanás reine y que Cristo no reine. Y la gran tribulación va a ser cuando en todo el planeta Tierra hay esta misma actitud de hostilidad frente a los creyentes. ¿Ok? Así que no es grande en intensidad, es grande en extensión. Pero en segundo lugar hay que añadir, habrá algunas muertes. ¿Ya? No podemos evitar textos bíblicos que indican que durante la gran tribulación habrá algo de dolor físico y de muerte. Eso tenemos en Mateo 24, versículo 9 y también Apocalipsis 13, versículo 15. Pero hermanos,
creo que lo que va a preponderar mucho más que muerte es este concepto de odio y rechazo de parte del mundo. Y la vida se va a hacer cada vez más difícil para nosotros. Hoy en día estamos aquí en la iglesia, en ese templo. ¿Por qué? Porque las autoridades nos permiten todavía tener un templo. Va a llegar un momento cuando eso no será posible. Cuando no podremos tener un templo público. Y habrá que volver a reuniones por las casas, en secreto. Porque las autoridades no nos van a permitir funcionar. Un ejemplo. Lo que está creciendo cada vez más ahora es este movimiento ecuménico interreligioso, ¿no es cierto? Y en Lima ya hay varias agrupaciones evangélicas, el CONEP, por ejemplo, que ya se está reuniendo con católicos, hindúes, musulmanes, mormones, etc. Ya el CONEP ya se ha vuelto ecuménico. Y hermanos, lo que bien podría pasar en los siguientes años es que esta corriente ecuménica va a ir avanzando y creciendo hasta tal punto que va a surgir de parte del gobierno una exigencia que toda iglesia, todo templo que quiere tener autorización para funcionar como templo, tiene que ser parte de esta agrupación interreligiosa ecuménica. Y si no, el municipio de Trujillo no te dará permiso para funcionar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como en la China. Habrá que ir a las casas. Habrá que invitarnos a nuestras casas los domingos, y los domingos en nuestra sala estaremos alabando al Señor con un grupo de creyentes que están dispuestos a hacerlo en las casas. Y los templos estarán entregados al ecumenismo interreligioso en Perú. Y obviamente va a haber mucha gente que va a decir, pero pastor, bueno, hay que hacer ese sacrificio para seguir funcionando y seguiremos predicando el Evangelio. Ya, pero ya estarás traicionando la esencia del Evangelio. ¿Okay? Y ahí es esta guerra civil entre creyentes con diferentes opiniones, como pasa en la China también. Así que esto es parte, y creo que va a ser la mayor intensidad de la gran tribulación. No habrá tanta persecución y muerte física. Lo digo porque, hermanos, ustedes saben que hoy en día la sociedad se ha vuelto bastante liberal y no toleran, ¿no?, que ejecuten a alguien. Así que en el futuro, creo que tampoco va a haber mucho de ejecutar a creyentes, pero sí arrestarlos, enviarlos a la cárcel, y como leemos en Apocalipsis, ¿se acuerdan la marca de la bestia, el 666? ¿Y qué dice ese pasaje en Apocalipsis? Sin esa marca de la bestia no podrás comprar o vender. En el tiempo de Juan, si no puedes comprar y vender, no puedes vivir. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes ya están usando alguna tarjeta del banco? Creo que todo, ¿no es cierto? Y cuando esas tarjetas estén vinculadas al sistema anticristiano mundial, y tienes que firmar, cuando firmas la solicitud para tu tarjeta, que tú estás aprobando, digamos, los derechos humanos de las Naciones Unidas que van en contra de las verdades bíblicas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener tu tarjeta o vas a dejar de tener la tarjeta? Y si por honor al Señor estás dispuesta a perder tu tarjeta, ¿cómo vas a comprar y vender? En Inglaterra, ya el dinero en efectivo está desapareciendo. Nadie usa dinero, o muy poca gente usa dinero ahora. Todo es tarjeta de crédito o el celular. Y cuando todo esto esté vinculado al sistema del anticristo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
En esa manera, hermanos, va a venir la persecución. No tanto por torturas y asesinatos, no. Va a ser aparentemente algo más sutil, pero tan eficaz. La tremenda presión sobre creyentes a someternos al secularismo anticristiano que va a ser lo que está de moda de aquí a algunos años. Ahora, para ir terminando. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? ¿Cuánto tiempo? Si miramos un momento en Mateo 24, miren el versículo 22. Mateo 24, versículo 22. ¿Qué dice ese versículo? ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? Según versículo 22. ¿Pueden mirar ahí sus Biblias? Mateo 24, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Si aquellos días no fuesen acortados, es decir, los días de la gran tribulación del versículo 21, si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ahí está la iglesia, aquellos días serían acortados. Ahora, yo he escuchado gente decir, pastor, se está cumpliendo esta palabra porque hoy en día el tiempo ya no dura como antes, ya la hora se ha acordado como 59 minutos. Y eso no es lo que el texto está diciendo. No está diciendo que el tiempo en sí va a ser acortado, el tiempo cronológico. Lo que está diciendo es que ese período de sufrimiento será recortado. Satanás lo querrá tener por años, ¿no es cierto? Pero Cristo no va a permitir a Satanás atacar así a los creyentes en forma indefinida. No, Cristo va a reducir el tiempo, ¿ya? El tiempo seguirá siendo el mismo, ¿ya? 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día, todo va a seguir igual, ¿ya? El tiempo no va a cambiar. Es la duración de la gran tribulación que va a ser acortada, ¿ok? Muy importante entender bien esa enseñanza. Y el tiempo que va a durar, miren ustedes, vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, para notar este contraste que la Biblia indica, usando el caso de los testigos. Si miramos en Apocalipsis 11, el versículo 3, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo va a durar el testimonio de la iglesia y de las escrituras? Según versículo 3, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días? 1260 días, ¿no es cierto? ¡Wow! Parece mucho tiempo. 1260 días. Ahora, haz un contraste con el versículo 9. Versículo 9. ¿Y por cuántos días las escrituras y la iglesia será silenciada por el anticristo durante la gran tribulación? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Por cuánto tiempo? 3 días y medio. ¿Ya? Ahí está el tiempo acortado. 1260 días para predicar y testificar. En términos literales, ya ha durado 2000 años. ¿Ok? Estos 2000 años es el tiempo de libertad para predicar. Cuando el anticristo venga, él querrá tener 2000 años de reino, pero su tiempo será cortado a 3 días y medio nomás. Algo cortito, para el bien de la iglesia y el pueblo de Dios. Ahora, vamos a mirar imágenes de aquí, hermanos, para que podamos entender a qué se refiere. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Una imagen más. Vamos a Daniel para ver el cuadro de el tiempo que viene de Daniel capítulo 9. Muy bien. Aquí está el esquema del tiempo que viene de Daniel capítulo 9. ¿Ok? En Daniel 9, ustedes pueden leer del versículo 24 al 27, tenemos la profecía de 70 semanas. ¿Ok? 70 semanas hasta el fin de los tiempos. Esas 70 semanas están en 3 bloques. Las primeras 7 semanas, que equivale a 49 años, es el tiempo entre la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta terminar ese trabajo, es decir, los tiempos de Nehemías.
¿Ok? ¿Se acuerdan? Nehemías fue enviado para reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. Todo eso duró 49 años. Eso ya se cumplió hace mucho tiempo. Luego viene el segundo bloque principal, ¿ya? 62 semanas. Equivale a 434 años. Y ese tiempo termina, según Daniel 9, con la muerte del Mesías. ¿Ok? El Mesías muere la semana 69. ¿Cuánto tiempo deja eso? Una semana. ¿Ok? Una semana entre la muerte del Mesías y el fin de los tiempos. ¿Ok? Una semana. Escatológica. Ya no estamos hablando de semanas literales, estamos hablando en forma esquemática. ¿Ok? Vamos a ampliar esa última semana, vamos a ampliarlo ahora para que entiendan lo que está diciendo la Biblia. Muy bien, aquí está la última semana. Ya pueden ver 69 a la parte de la izquierda, 70 a la derecha. Esta es la última semana, entre la muerte de Cristo y la segunda venida. ¿Pueden ver 1260 días ahí? 1260 días es 3 años y medio. Aunque para los más alertas entre ustedes, no 3 años y medio de 365 días cada año, es lo que manejamos nosotros ahora, ¿ya? En el tiempo de Juan y más específicamente de Daniel, el año era un año lunar, tenía 360 días. Así que los que tienen calculadora pueden sacar su calculadora, ¿ya? Dividir 1260 días entre 360. Y el resultado que te va a arrojar es 3.5, ¿ya? 3,5, 3 años y medio, 3 días y medio, la mitad de la última semana, ¿ok? Los días y los años se intercambian porque estamos hablando de algo escatológico. Así que el tiempo de los 2 testigos, que estamos casi terminando ahora, ya duró 2000 años. Según este esquema, 1260 días. ¿Cuándo termina la primera mitad de la última semana? ¿Cuándo termina? Cuando el anticristo aparezca. Ya aparece el anticristo. Y uno podría pensar, si la primera mitad es 1260 días, ya la otra mitad tiene que ser igual, también 1260 días. Pero no, Dios va a reducir ese tiempo a solo 3 días y medio. Ahora, no sabemos cuánto tiempo en realidad va a ser. ¿Ya? No va a ser 3 días y medio, ¿ya? Porque en 3 días y medio no pasa nada aquí en la tierra, ¿ok? Pero tampoco va a ser 2000 años. Va a ser un tiempo mucho más reducido, en la cual Satanás, a través del anticristo, va a tener libertad para silenciar a las escrituras y silenciar a la iglesia. Y por estos 3 días y medio escatológicos, el mundo va a ser fiesta. Porque ahora van a vivir un desenfreno aquí en la tierra. Repito, hermanos, esto no va a venir de golpe. No es que un día nos vamos a acostar y el día siguiente son los días de Noé. No. Va a ir incrementando. Y los que tienen más años en la vida sabrán la tendencia de las cosas, ¿no es cierto? Por dónde van las cosas. Y lo que viene por delante. ¿Ok? Así que, por ejemplo, en España ya las playas nudistas y en Francia están de moda. ¿Ya? Hay muchas playas para nudistas. Gente va a la playa totalmente desnudos. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, en Francia y España. Va a llegar a América Latina también, hermanos. Va a llegar aquí también. Playas por el norte. Punta Sal, Máncora. Playas para nudistas y todo lo más normal. ¿Y quién va a objetar? Bueno, algunos evangélicos con la Biblia van a decir, según Dios, no está bien andar viendo la desnudez de todo el mundo. Pero el mundo se va a reír de evangélicos que dicen eso. Eso es como va a ir llegando las cosas, hermanos, ¿ya? Esto va de mal en peor. Si el esquema que estoy presentando es real y estamos tan cerca de la segunda venida, los jóvenes hoy en día la van a ver muy difícil.
Muy difícil. Porque el mundo se va a ir degenerando a una tremenda velocidad. Y habrá que ser muy valiente como joven para decir, no, pero ¿sabes que la Biblia dice esto? Uy, ¿se reirán? ¿Y quién tendrá la valentía para ser firme cuando todo el mundo se ríe? Qué fácil escuchar la mentira y el engaño de Satanás. ¿Quién quiere sufrir? Si podemos ajustarnos un poco a la cosa y vamos por el lado fácil. Así que eso es lo que la Biblia parece indicar. Ahora, ¿cómo será el fin de la gran tribulación? Hermanos, la gran tribulación va a terminar cuando Cristo viene y resucita a la iglesia. El Señor vendrá con sonido de trompeta y los muertos en Cristo se van a levantar. Y el mundo va a quedar totalmente estupefacto cuando vean a los creyentes levantarse con cuerpos glorificados. Está en Apocalipsis, el capítulo 11. Cuando Cristo viene y se lleva a estos dos testigos como cadáveres, van a resucitar y van a ser llevados al cielo y el mundo va a quedar totalmente anonadado, pero demasiado tarde porque ahí mismo viene el fin del mundo. La séptima trompeta, las naciones del mundo se han vuelto los reinos de Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. De golpe va a venir Cristo y acabar con todo esto. Así que Juan lo describe en Apocalipsis 11 y Daniel lo anticipa en Daniel 7, porque en Daniel 7, versículos 26 y 27 dice, cuando la bestia está en su pleno ataque a los santos, vendrá el Hijo del Hombre y se le entregará al Hijo del Hombre, Cristo, el reinado, y Él reinará con los santos por siempre y para siempre. Así que hermanos, esta noche bastante sombría, ¿no es cierto? La pregunta es cómo prepararnos. ¿Cómo nos preparamos para todo esto? En primer lugar, tenemos que desarrollar una vida íntima con el Señor Jesús. Es lo único que nos va a sostener. Desarrollar una vida íntima con el Señor Jesús. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Lo que Pablo sufrió como apóstol. Estamos estudiando los hechos, ¿no es cierto? Apedreado, perseguido, arrestado, flagelado. ¿Y qué dice Pablo de sus sufrimientos? Si leemos en 2 Corintios 4, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dice, esta leve y momentánea aflicción. ¿Qué manera de describir sus sufrimientos? El apóstol Pablo no pensó que él había sufrido mucho. Pablo dice, esta leve, momentánea aflicción produce en mí un eterno peso de gloria. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudo Pablo sufrir tanto? Y tomarlo como algo liviano. Su relación con Cristo, ¿no es cierto? Su comunión con el Señor. En la cárcel en Filipos, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? En la cárcel en Filipos, después de ser flagelados, estaban cantando himnos al Señor. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Si no tienes una comunión íntima con el Señor. Hermanos, jóvenes, si no desarrollamos una íntima, profunda comunión con Cristo ahora, en los tiempos buenos, no vamos a soportar los días difíciles. No lo vamos a hacer. Es solo la comunión con Cristo que nos permitirá enfrentar la gran tribulación. La segunda cosa que podemos aprender a hacer ahora es aprende a sufrir ahora. ¿Ja? Suena medio raro, ¿no? Pero aprende a sufrir ahora, cuando no se está sufriendo mucho, para que luego, cuando tengas que sufrir más, estás un poco preparado. Por ejemplo, si yo cometiera una locura y inscribirme para un maratón aquí en Trujillo, ¿ya? De aquí a el año que viene,
ya digamos. Y hay que correr, ¿cuántos? ¿29 kilómetros, algo así? ¿Cuánto? No sé, bueno, es una barbaridad. 40 dice aquí. La pregunta, hermanos, ¿estoy yo hoy en condiciones de correr un maratón? No. Al kilómetro, 2 kilómetros me da un infarto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque soy flojo, es la verdad, soy flojo. No me gusta sufrir. Así que empiezo a correr un poquito, me quedo sin aire, paro, porque no quiero sufrir. ¿Cómo voy a correr el maratón si no me preparo primero? Hay que empezar a correr y sufrir, y sufrir, y sufrir. Y cuando viene el maratón, ¿estás preparado? Hermanos, cuando venga la gran tribulación, demasiado tarde para prepararte, demasiado tarde. Tienes que entrar en ejercicios de antemano. ¿Cómo hacerlo? Pon algo en Facebook que te identifica como un evangélico que crees la palabra de Dios y a ver qué pasa. Te reto. Cuestiona movimientos sociales hoy en día que son antibíblicos, cuestiónalos. A ver qué dicen tus amigos. ¿Cómo te tiran piedras en las redes? Si no aprendes ahora a identificarte como cristiano y a soportar los golpes ahora, cuando es fácil, cuando sea difícil, dudo que lo vamos a soportar. Y va a ser muy fácil claudicar. Hay que prepararse, hermanos. Ahora, no estoy diciendo anda y busca a propósito y provoca en forma no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente, sé honesto en las redes. Anuncia el evangelio en las redes. Te reto. Y vas a enfrentar una reacción. Y cuando viene la reacción, trata de contestar a esas personas. A ver si te van a escuchar o no. A ver si escuchan la verdad o prefieren la mentira. Prepárate para los tiempos del fin. Y en tercer lugar, hay que poner nuestra mirada en la eternidad. Pon tu mirada en la eternidad, no en este mundo. En este mundo vamos a tener aflicciones. Hay que mirar más allá de este mundo. Y eso nos va a ayudar a soportar la gran tribulación. Bueno, hermanos, hay mucho más que decir, obviamente, falta de tiempo, siempre nos gana el tiempo, pero espero que esta noche a lo menos algunas cosas has aprendido, que te va a ayudar. Yo te animo, sigue leyendo estos pasajes en la Biblia, meditando, pidiendo a Dios que te dé más entendimiento espiritual. Y luego mira el mundo que te rodea, lo que está pasando, y pregúntate, ¿acaso Satanás no está engañando cada vez más a la gente? Satanás ya está siendo soltado y vienen tiempos muy difíciles para creyentes antes de la segunda venida. Ok, vamos a orar y luego el pastor Marco unos anuncios y luego cantamos una canción y nos vamos a las casas meditando en lo que hemos escuchado. Padre amado, gracias por ese tiempo de reflexionar en estas verdades, Señor, que son quizás para algunos incómodos, para algunos, Padre, quizás hasta en nuestros corazones rechazamos esto. No lo queremos aceptar. Padre, pido que tú nos des sabiduría, que nos preparemos honestamente para los tiempos del fin. Porque, Padre, vendrán días difíciles y vamos a necesitar toda tu fuerza en nosotros para quedar de pie cuando viene el sufrimiento. Ayúdanos, Señor. Pido, Padre, que lo que hemos conversado esta tarde, esta noche, pueda ser de ayuda para los hermanos, que sigan reflexionando. Háblanos, guíanos a toda la verdad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.